Hola, estamos de nuevo creando un video para todos aquellos estudiantes que están introduciéndose en el área de la estadística básica. Corresponde ahora hablar sobre la agrupación de datos, que muchas veces resulta ser una tarea muy compleja para algunos, para otros resulta una situación así sumamente cómoda, pero independientemente cómo lo podamos visualizar, vamos a darles una serie de tips para que todos podamos de manera sencilla poder estructurar nuestras tablas tipo 3, son las que corresponden en la agrupación de datos. Es importante para todo investigador que al considerar elaborar tablas tipo 3, es decir, donde tengo que tabular previo la determinación de segmentos o clases, se debe tener en cuenta qué tipo de información es la que yo deseo hacerle llegar a mis usuarios, y por eso la cantidad y la forma en que se vayan a distribuir estos datos es de vital importancia. Como es de suponerse, cada una de estas clases tiene un valor mínimo y tiene un valor máximo, y estos yo tengo que estarlos evaluando en función de que los que correspondan a cada una de ellas permitan identificar de la forma más precisa el elemento que quisiéramos destacar en su momento. Otro de los aspectos que se tiene que considerar también es cuántas clases debemos incluir en una tabla de distribución. Los expertos dictan que tienen que estar entre 5 y 15. Que menos de 5 es una tabla muy pequeña, y más allá de 15 clases ya resultaría una tabla muy grande, muy difícil de interpretar. Pero claramente son las condiciones, son cada uno de los aspectos que quisieran destacarse dentro de estas observaciones los que van a establecer si son menos de 5 o si van a resultar más de 15. En la práctica no se da, es decir, siempre van a estar en ese rango más o menos. En nuestro caso no vamos a preocuparnos por eso, siempre van a salir quizá un máximo de 8 o 9 clases. Entonces no tenemos ningún inconveniente al respecto. Para construir nuestras tablas de distribución y poder definir cada una de las clases, encontramos teoría en cuanto a utilizar signos de agrupación. Entre ellos tenemos los paréntesis y los corchetes. Conforme vayamos desarrollando este ejercicio, vamos a ir explicando cuál es la función de cada uno de ellos. También es fácil notar cuando estamos viendo alguna tabla de distribución que una clase termina en un valor y la siguiente toma ese mismo número. Y es allí donde estos signos tienen su papel. En otras situaciones no se tiene esta repetición de valores, sino que son consecutivos. Generalmente esto lo estamos viendo en aquellos valores que son enteros. Cuando hay decimales involucrados, hay que tener mucho cuidado al respecto. Hay que analizar muy bien la información. Acá tenemos un caso donde vemos, donde dice la columna de intervalos, notamos que hay un corchete a la izquierda y hay un paréntesis a la derecha para cada una de esas clases. ¿Qué significa esto? Que cuando encontremos un corchete de un lado, significa que el valor que está junto a él, ese valor es parte de esa clase. Cuando encontramos un paréntesis, todo lo contrario, es decir, que corresponde a la siguiente clase, si estamos hablando del límite superior o del valor mayor en cada clase. ¿Cómo se lee técnicamente? Diríamos que estos intervalos son cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha. Vemos otro ejemplo en donde no hay signos de agrupación. Acá no nos complicamos con las observaciones cuando están determinando sus frecuencias, porque una clase termina en 62 y la siguiente inmediatamente va con 63. No así en el anterior, donde termina en 5 y empieza en 5 la siguiente. ¿Por qué entonces complicarnos la vida con usar signos de agrupación? Todo va en función del público o de los usuarios a quienes estamos orientando la información. Cada autor es libre de poder armar las tablas como lo considere conveniente. Un tercer ejemplo acá, vemos el paréntesis del lado izquierdo, es decir, que está abierto hacia la izquierda, pero está cerrado hacia la derecha. Y salta una pregunta. Si yo estoy tomando en cuenta el valor 245, surge la pregunta, ¿corresponde a la primera clase o a la segunda? ¿Qué pueden ustedes responder al respecto? Por lo tanto, no hay ninguna duda en cuanto a que el 245 corresponde a la primera clase. Cuando estamos agrupando datos, hay que seguir un procedimiento. Este procedimiento podemos nosotros iniciarlo determinando el rango, o lo que en la actividad anterior se mencionaba como recorrido. ¿Qué hacemos? Dentro de los datos recopilados, buscamos aquel que corresponde al valor mayor y buscamos aquel que corresponde al valor menor. Los restamos y ese resultado se llama rango o recorrido. Obtenido el rango, entonces vamos a calcular cuántas clases o subgrupos queremos que contenga, o de acuerdo a esta información, cuántos es lo conveniente en que esta tabla se subdivida. Una opción es hacerlo directamente como nos pueda interesar como investigadores, como autores.
esta situación o el de análisis de este fenómeno, pero se recomienda mejor aplicar un proceso técnico a través de fórmulas. La primera se llama regla de Sturge, donde tengo una constante de 1 a la que le voy a sumar el producto del logaritmo de la cantidad de datos que son por otra constante que es 3.322. Y si esto lo considero complejo, entonces hay otra fórmula que se recomienda que es sencilla, es decir, tomo la cantidad de datos que existen, es decir, el tamaño de la muestra, y le obtengo la raíz cuadrada. Generalmente nos da un valor con fracción o con decimales. Si quieren ustedes, lo redondean en ese momento a un número entero o lo dejan tal cual. Si lo dejamos tal cual, nuestro tercer paso es determinar el intervalo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? A lo que obtuvimos como rango, lo vamos a dividir dentro del resultado que nos dio aquí como número de clases. Y aquí yo les doy algunas ideas que necesito que ustedes las tomen en cuenta. La cuestión es que si necesitamos usar decimales, es decir, que entre las observaciones hay valores decimales, tengo que evitar exagerar la cantidad de ellos, porque entre más decimales, más difícil es interpretar esa información. Otra situación es platicar un poco sobre los límites reales. Normalmente cuando planteamos límites, estos se conocen como límites aparentes. Los límites reales hay que seguir un determinado proceso. Y tomando en cuenta estas observaciones, entonces caemos en una situación que es que yo voy a definir allí qué tamaño de intervalo es el que más conviene al tipo de investigación o el tipo de tabla que estoy armando en ese momento. En este video vamos a resolver estos dos ejercicios para agrupar datos. El procedimiento se acaba de explicar, pero aquí lo tenemos planteado. Lo importante aquí es evaluar qué tipo de datos me están proporcionando y por lo tanto cómo debo yo de proceder. Vamos con el primero. Se dice que se tienen 20 lecturas correspondientes a la existencia de determinado producto en alguna empresa o alguna bodega, que sé yo. Ahí tenemos los datos. ¿Qué hacemos inicialmente? Tratar en nuestra mente de, así sencillo, buscar la manera de determinar cuáles son los valores extremos. En otras palabras, cuál es el más pequeño y cuál es el más grande. Al revisarlo, obtenemos que el rango corresponde a un valor de 37. Nuestro siguiente paso es obtener el número de clases. Y aquí tenemos las dos formas. O utilizamos la regla de Sturges, que nos va a dar 5.32 clases, o le sacamos la raíz cuadrada a 20, que es el total de datos, y nos va a dar 4.47. Ustedes ven que los valores están bastante próximos, es decir, que me están mencionando entre 4 y 5 clases, pero como hay decimales, esto puede implicar una clase más. ¿Cuál debo yo de elegir? Yo lo que les recomiendo es que hagan las dos y vean después cómo se ve mejor, porque por eso es que uno encuentra información en muchas revistas o en medios de comunicación así escritos o visuales, donde encontramos una variedad de presentaciones de datos que simplifican la forma en la que nosotros podemos interpretar el dato o la información que nos están tratando de transmitir. Nuestro tercer paso es obtener el intervalo, y si aplicamos Sturges, resulta que ese intervalo nos da 6.95, y si aplicamos la raíz cuadrada, resulta que ese intervalo nos da 8.27. Las recomendaciones aquí están en cuanto a redondear. Es decir, si los datos que me están dando todos son enteros, no tiene sentido que yo genere clases donde se manejen decimales. Pero si ustedes lo desean, es su gusto. Recuerden, es arte. Ustedes deben de buscar la mejor forma de presentar los datos. Si observamos la primera forma, es decir, si yo considero que cada una de estas clases tenga límites cerrados, la forma como nos quedaría sería de esta manera. ¿Por qué iniciamos con 20? Porque recordemos que 20 es el dato menor. Y en este caso yo estoy tomando una amplitud o un intervalo de 7. Y dirán ustedes, bueno, pero entre 20 y 26, si yo lo resto me da 6. Totalmente de acuerdo. Pero cuando yo hago eso, no tomo el 20. Si ustedes cuentan así manualmente, dirán 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, notarán que hay 7 valores involucrados ahí en estas clases. Pero aquí tenemos una forma. ¿Cómo nos quedaría si pensamos en clases con límites cerrados? ¿Qué pasa si lo que yo quiero es manejar clases con límites abiertos por un lado? En este caso, el lado de la derecha. Ustedes ven que arrancamos con 20 siempre, ahora llegamos a 27. Pero recordemos, cuando un valor está pegado a un corchete, ese valor
corresponde a esa clase. Cuando el valor está junto a un paréntesis, ya sea abierto o sea cerrado, notamos que ese valor no corresponde a esa clase. Y por lo tanto, cuando yo esté sacando las frecuencias respectivas, el mismo valor que pondría si tomo la primera columna, correspondería a la frecuencia del segundo caso. Pero podemos pensar que este paréntesis puede estar del lado izquierdo y no del lado derecho. Y aquí tenemos la forma en que esto quedaría. ¿Qué significa esto? Yo no puedo poner 20 en la primera clase porque recordemos que el valor que está pegado al paréntesis no entraría. Y por lo tanto, si yo quisiera tomar al 20, tengo que pensar en un valor menor porque está abierto al lado izquierdo. Por esa razón, aquí tenemos 19 y si dejamos el 26 del lado derecho, que corresponde al corchet, donde estamos hablando que está cerrado del lado derecho. Acá tenemos los valores sin considerar ningún signo de agrupación, que quizá en muchos casos así lo encontremos. Pero notemos acá que el límite superior de la primera clase no es igual al límite inferior de la siguiente. Calculamos el punto medio. Si se recuerdan, en el video anterior dijimos que se sumaban los dos límites y a ese total le sacábamos la mitad. Y también hablamos de que las clases, la amplitud o el intervalo entre las clases siempre va a ser el mismo, de 23 al 37, del 30 al 37 hay 7, del 37 al 44 igual, hasta la última. ¿Qué debemos observar nosotros? Algo que posiblemente tenía que haber mencionado antes es el hecho de que el límite superior de la última clase tiene que tener la capacidad de aceptar al valor mayor dentro de las observaciones. Yo con esta distribución no podría quedarme con 5 clases porque el valor mayor no entraría. 54 es menor que el valor mayor de esta serie de datos. Por lo tanto, es menester que exista esta sexta clase. Pero si yo no pienso en una amplitud de 7, sino que pienso en una amplitud de 8, la tabla me va a variar un poco. Y por lo tanto, los puntos medios también. Porque al cambiar los límites, tenemos aquella situación donde que al promediarlos no nos va a dar igual que el ejemplo anterior. Pero esto no tiene que crearnos ningún conflicto. Va a facilitar de todas maneras que en la última clase se incluyan los valores mayores. ¿Y cómo podemos verificar esto acá? Que en ambos casos nos suma 20. Y la cuestión aquí es, bueno, entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Con amplitud 7 o con amplitud 8? La respuesta es cualquiera. ¿Cuál es la que mejor se adapta a lo que ustedes quieren hacer llegar? El mensaje que ustedes quieren transmitir. Y eso les va a dar la respuesta. Que es que de 8 me tengo muy pocas clases porque solo me quedan 5. Pues toma el de 7. Pero al tomar el de 7 veo que las frecuencias son muy bajas al principio. Bueno, entonces tomen la de 8. Y así vamos a estar. Nadie les va a poder criticar si toman una o la otra. De todas formas, cuando ustedes presenten información, no van a andar diciendo, miren, es que de la otra forma me quedaba así. No, ustedes van a decir, la distribución corresponde a eso. Y ahí se resuelve el problema. Les dejo una pregunta que yo no la voy a contestar acá, sino que deseo que ustedes la consideren. Si utilizáramos signos de agrupación, ¿qué pasa si queremos usar intervalos abiertos, ya sea a la izquierda o a la derecha? Es decir, con el límite inferior o con el límite superior. ¿Cómo quedarían esas tablas? Les aconsejaría que trataran ustedes manualmente de ver cómo podrían quedar estas tablas y si desean compartir esos resultados conmigo y discutirlos, con todo gusto, armen su tabla, me la hacen llegar y vemos las ventajas y desventajas de la misma. Nuestro segundo caso nos habla de una empresa donde está tabulando cada vez que hace un pedido de insumos, cuántos días se tardan para hacérselos llegar. Aquí obviamente al hablar de 20, 23, 33 días, bueno, aquí estamos hablando quizá de algún tipo de producto importado, ¿no? Pero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Encontrar cuál es su recorrido o su rango. También puedo pensar, bueno, ¿será que puedo usar una tabla tipo 1? Sí, la pueden usar, pero si lo analizan, son muy pocos los valores que están repetidos. Es más, solo hay 2. ¿Puedo hacer una tabla 2? Llegamos a la misma historia. Son muy pocas las observaciones que tienen duplicidad o más y por lo tanto no conviene. Nos queda por tomar al respecto la elaboración de una tabla tipo 3. ¿Cómo obtenemos el rango? Buscamos el dato más alto, 33, buscamos el dato más bajo, 4. Al restarlo nos da 29. ¿Cuántas clases son? Al igual que el anterior, como eran 20 datos, nos van a dar los mismos resultados. ¿Cómo nos quedaría el intervalo o la amplitud en este caso? A 29, que es el rango, lo divido dentro de lo que me dio con la regla de Sturges, me da 5.45 y si tomo el valor de la raíz cuadrada me da 6.49. Esto implica que tendría que estar el intervalo entre 5 y 6. ¿Cuál van a tomar? Insisto, son ustedes quienes van a darle respuesta a esto. El consejo que se les puede dar es, como son valores enteros todos los datos que estoy observando, pensemos que no se utilicen decimales al respecto. Por eso ustedes ven aquí
las equivalencias, en 5 o en 6. Alguien puede decir, bueno, pero si se pasa de 6, mejor tomo 7. Pues hágalo, no hay ningún problema. Usted arme su tabla. ¿Cómo nos quedan si tomo como amplitud 7? Acá lo tienen ustedes. Recordemos que el valor menor es 4 y el valor mayor es 33 y por lo tanto esta forma de distribuir las clases me permiten tomar todas las observaciones. ¿Cómo obtengo los puntos medios? Ya lo hemos hablado, se suman los dos límites y el resultado se divide entre 2. Y la separación entre cada uno de esos límites en cada una de las clases siempre va a ser la misma. Al hacer la revisión correspondiente, el total de la muestra es de 20 y acá tenemos la frecuencia de cada una de las clases. Pero si tomo amplitud 8, siempre parto del número 4. Como ven ustedes, también llego al 33. No en todos los casos se da esta igualdad. Puede ser que cambie, ¿verdad? Pero insistimos, ¿cuál de las dos tablas es la que se aconseja? Mi respuesta va a ser siempre la misma, cualquier. No puedo discriminar ninguna. Simple y sencillamente, ambas me permiten poder tabular la información respectiva y con ello yo puedo proceder, ya sea para hacer algunos gráficos o bien para continuar con una tabla de distribución, estableciendo acumuladas, relativas, etc. ¿Con cuál se quedan? Elijan. No vacilen al respecto. Tomen una y ya. Nos encontramos también en situaciones donde hay límites irregulares. Por ejemplo, acá tenemos este caso donde dice que la primera clase tiene los valores del más pequeño hasta 500. Tenemos otro caso donde resulta que hay un valor o existen observaciones que son mayores a 3000 y por el número que me dan, ya vamos a platicar de esto, yo necesito dejar así como marcado esa apertura. Y una tercera forma que podemos encontrar es esta, donde hablemos de valores para la primera clase de menores de 10.000 y para la última clase hablemos de mayores de 20.000. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando hay valores extremos que son demasiado distantes del grueso de datos que estamos manejando. En la primera tablita resulta que puede ser que exista un valor que les dijera yo 5 o 6 o 10 o 20, pero ese es un dato que está muy lejos del 500 y por lo tanto si yo tuviera que buscar otra manera de separar estas clases, es decir, que el intervalo fuera distinto, me va a obligar a generar algunas clases donde la frecuencia resulte siendo 0. En el caso de la segunda tabla, quizá, si ven ustedes, el grueso de los números está entre 500 y 3000. ¿Sí? Dentro de 100, digamos, aparecieran uno o dos datos que me hablaran de 40.000 uno y de 50.000 el otro. Si yo tomase el 50.000 como el mayor y el 500 como el menor, lo restamos y nos va a dar un recorrido o un rango bastante amplio. Y esto puede ser que cuando esté tratando de estructurar mi tabla, tenga que generar clases donde voy a poner ahí frecuencia 0, frecuencia 0, frecuencia 0, frecuencia 0. Cuando en 3 o 4 clases habría un valor absoluto de frecuencias mayor que 0 y en las otras no. Y en la tercera clase, aquí tenemos una cuestión donde hay valores muy pequeños por debajo de 10.000 y valores muy grandes por arriba de 20.000. Por eso es que dejamos así como medio abierto esta situación. Todo va a depender de la información que estemos procesando. Ustedes necesitan evaluar si esto lo pueden plantear o no. Lo que les puedo anticipar es que si yo quiero calcular, lo que puedo anticiparles es que no puedo calcular marcas de clase cuando no tengo los valores. En el caso de la primera, con la primera clase, en el caso de la segunda, con la última clase, y con el tercer caso, con la primera y última. Por favor, analicemos la situación y veamos si corresponden estas tablas con límites irregulares. Estamos a la orden. Cualquier duda que se presente, con gusto consulten. Gracias por su atención y bendiciones.